En la época del edadismo, y como dice una amiga, con más razón que Copérnico, que dice, mira, el prejuicio en la humanidad no es contra los negros, no es contra los homosexuales, no es contra los gordos ni contra los flacos. El prejuicio es contra las personas que estamos envejeciendo, que nos estamos poniendo viejos, pero que estamos activos, que estamos pensantes, que nos atrevemos a hablar y a decir. Entonces, entre esas generaciones, yo he creído que muchas historias se están quedando precisamente en el día a día nuestro. Y pensando en Salvador Sánchez, que usted sabe que yo soy, mire, sí, no es que él es colaborador, él parte del equipo de producción. Pero alterno. Muchas personas recuerdan o saben del Salvador de ahora, no el de Bukele, sino el de ahora. Y este muchacho, que así nos vemos, este camarada, como a él le gusta que yo le diga, más que nada, ha hecho tanto, bueno y malo, no estoy valorando, sino ha estado en el medio durante tanto tiempo, conoce tantos secretos de políticos, de personajes, y hemos usado aquí, la señora y yo, el pretexto de su pretexto, que es el libro más reciente, para secuestrarlo en este viernes de primavera, viernes de 1 de marzo. El primer viernes. Fantástico. Entonces, como digo, periodista, agitador, izquierdista, amigo de los amigos, productor, político, todos. Sí. Es difícil entrevistar a un entrevistador, ¿verdad? Es complicado, mucho más complicado que cualquier otra cosa, pero vale decir el placer que siente uno de estar entre gente que piensa en estos tiempos de la intelectualidad barata, donde uno ha llegado a ver que cada vez se roba más la posibilidad de pensar. Dicen que el malcomío no piensa. Yo creo todo lo contrario. El malcomío piensa, y piensa mucho. El que tiene carencia de comida, de cosas materiales, piensa. Claro que lo hace no con el artilugio de la palabra, que se construye de una manera en que lo podemos hacer quienes hemos recibido algún tipo de formación, sino que lo hace con el sentido común. El pueblo no es pendejo, piensa. Se equivocaron los que dijeron, dentro de ellos el feo que quiso ser bonito, Lidio Cadet, con que el malcomío no piensa. El malcomío piensa. Y el hecho mismo de que sí piensa está dado en el comportamiento del dominicano todo el tiempo. Se dice que el dominicano es pesimista. No, el dominicano es resiliente. Se dice que el dominicano tiene el complejo de Guacanagarich. No, el dominicano no es pendejo, no es tonto. Y avisora donde quiera cómo puede hacerse la vida mejor, más fácil y posible, porque es parte de su carácter. Entonces, hay que destronar esa teoría del pesimismo del dominicano y la teoría del complejo de Guacanagarich. El dominicano tiene pasiones, tiene muchas pasiones. Sobresalen 3 dentro de todas. Política, deportes, pelota y la música. Hasta tal punto que el dominicano ha logrado algo que hasta donde yo he indagado, ningún otro pueblo ha logrado. Tiene 2 ritmos convertidos por la Organización de Naciones Unidas en patrimonio inmaterial de la humanidad. Así es. ¿Y entonces, por qué no, el merengue y la bachata? ¿Y por qué no nos ocupamos de repetir eso? Pero espérate, porque si lo dejamos, el objetivo no se cumple. ¿Cómo logras dirigir un canal de televisión en una época delicada? Y un muchacho, Salvador Sánchez, claro, le decían que él estaba bien respaldado, pero dirigir un canal en aquel tiempo, como diría el Evangelio, no era fácil, Salvador. No. ¿Cómo fue ese periodo de tu vida? Fácil. Hombre, no quitó tensión. Cuando decimos fácil,
estaba pautado por lo siguiente. La gente se hace una visión, se forma una visión de los demás a partir de muchos prejuicios. Muchas veces. La gente tiene visión del poder, que cree que en el poder, cuando son poderes omnímodos, no hay gente que tiene parámetros para la libertad, para permitir cosas, aunque no estén de acuerdo contigo. El pasar a dirigir el Canal 23, Telefuturo, Kaku 94 y varias emisoras más, fue sobre la base de, no de un acuerdo, sino de un pedimento. Los tiempos están cambiando, estamos asistiendo a una transformación de los medios de comunicación, al surgimiento de eso que se llama redes sociales, y en función de eso, a mí la única manera en que podría aceptar, después que me preguntaron si tenía condiciones y capacidad para dirigir ese consorcio, es que se me permita que sea abierto. Pero estamos obviando algo fundamental para los menores. Era época de Balaguer. Y era un medio del circuito de Balaguer. Pero del circuito más cerrado y más, Sí. Más del anillo, una de las piezas del anillo. Sí, y él me dijo, no, aquí, Salvadorcito, tú haces lo que tú entiendas. Trata, eso sí, de que sea en el marco no ofensivo. Te ganaste unos cuantos enemigos, ¿verdad? Muchos. Pero no solo ideológicos, sino porque no le daba trabajo. ¿Por qué? Sí, por muchas cosas. Pero las que se puedan decir. Lo político. Primero es un medio, era un medio bajo la influencia de Balaguer. Definitivamente. O sea, Obviamente. en términos políticos. Y quien me pide es un archienemigo de Balaguer quien me dice, ¿tú te atreves a dirigir ese canal y esas emisoras? Un archienemigo de Balaguer, en el sentido intelectual, en el sentido conceptual, ideológico, político. Y ahí viene la apertura de ese medio. Ese medio estaba cotizado, y esa es una satisfacción, en 18 millones de pesos, mediante una tasación de un banco, el principal banco, el más popular del país en ese momento. Cuando yo salgo, solo el canal fue negociado en 62. ¿Qué tiempo después? Casi 4 años después. Oye, O sea, fue transformado en eso. Y las emisoras se vendieron en otros precios, y eso en términos económicos fue agradecido. Pero lo importante y lo extraño o lo interesante de estas cosas, como muchas otras de momentos pasados, es que Salvador tenía sobre sí una historia de ser cabeza caliente, ¿entiendes? De izquierda. Un hombre de izquierda. Entonces, pero hasta todavía en ese momento yo tenía vínculos de izquierda en conocimiento. O sea, no era... dirigía entonces ese canal. Fue una cosa... Y eso me permitió entrar mucha gente, a que mucha gente con pensamientos distintos pudieran tener la oportunidad de tener programas de radio y televisión. Pero, ¿por qué fue que se granjeó entonces los enemigos? Si todo era tan chévere. No era tan chévere. Bueno, como él lo está planteando. Cuatruplicó el patrimonio del canal. Sí, pero cuando tú tienes en la parrilla de un canal activo en ese momento a un José Israel Cuello opinando. Y como lo hace y lo hacía José Israel, ¿no? Entonces, tú agregas ahí que, por ejemplo, a un técnico como el asesinado Olivo de la Junta Agroempresarial Dominicana, tú le dices, si tú tienes condiciones, vamos a evaluarte, ven, sí, y tú le entregas un espacio para que haga un programa orientado hacia ese sector. Los que no ven bien lo que él dice, te adversan. ¿Cómo tú le permitiste a él? Cuando tú le abres espacio en ese momento a los Abigailes, ¿verdad? En ese momento, no estamos hablando después, de ahí surge
una estrella, yo creo que la mayor estrella de la bachata dominicana, surge en el ámbito de esos medios, que es Frank Reyes, que era apenas un delivery de un colmado. Sí. Él era un delivery de un un colmado. trato tan especial que tiene Frank Reyes. Sí, sí, y él nos Decente. llevó la cintita donde él había grabado temas de él. Y cuando ese muchacho ve, no se resistió a que temas de él se escucharon en la radio y la televisión. Él nos llevó un King Label de regalo. Y yo se lo rechacé y él dijo, no, no es para regalárselo a usted, es para que nos lo bebamos todo. No. Bueno, como Sí. dependiente al fin. Y colmado. mantiene la relación con Frank Reyes, No, Salvador. porque básicamente la relación él la tenía con Bertico Rodríguez, a quien yo le abro el canal y también recibí muchos ataques y enemistades porque por primera vez la bachata entró a la televisión y a la radio. Sí. El primer programa de Es lo bachata. que te dije, que no solo es el pretexto de los pretextos, que tú tienes una historia que contar. El primer programa de bachata, Bachateando, lo hizo Don Bachata, Bertico Rodríguez, a iniciativa mía. Yo le dije, no, Berto, venga. Vamos a hacer un programa así, siéntese ahí. ¿Dónde te buscan? ¿Dónde tú estabas antes de dirigir el canal? Antes de dirigir el canal como asistente personal de Fafa Taveras. Ok. Sí, después te voy a hacer un cuento de esa esquina de Freddy. Todavía ¿Qué el usted se pueblo ocupa? llama. Sí. Entonces, Se eso está sabía tu en cu- ese momento. En tu currículum eso está, Sí, ¿no? sí, se sabía en ese momento en que yo había estado en 1990. Ellos lo sabían, porque me lo refirieron después. Me dijeron, Salvadorcito, sabemos que tú fuiste el que hiciste esto y esto y esto, cuando a don Juan se le arrebató el poder. Y yo, Pero sí. tienes una amnistía afectiva. No, dije, pero ya eso son agua pasada. Ya. Entonces, pasa el tiempo del canal con amistades y no amistades, el rumbo de Salvador. Porque Salvador ha participado en política, en el Estado, Gracias a Dios que tiene ese nombre, porque si no, imagínense. El rumbo. En ese momento, después del canal, vino el gobierno de Hipólito Mejía. Pero nos dejó lo de la bachata, lo del desafío de lo de la bachata. El problema que se buscó por haber Que, bueno, abierto Que ese... en ese momento todavía la bachata era un estigma. Sí. Era bachata. Sí, no, lo único que es que Algo, perdone la palabra, rastrero. O sea, bajo, populacho. Ujú. Y tú ponerlo. La música de guardia en y los tú 60. ponerlo en la televisión. Claro. Ponerlo en la televisión. Ahora es muy fácil escuchar un tema de bachata en radio, en televisión. Ahora es muy fácil. Hay hasta emisoras dedicadas a eso. Pero en aquel momento era impensable. Claro. Y más la bachata, tú hacer famoso a un delivery. Que quiera ser que no, es un delivery, es un muchacho que con bajísimo salario y Sí. poca educación. En ese lleva tiempo era producto- delivery o dependiente, porque en Delivery, ese tiempo en un motor. El mandadero. El de los mandadero, mandados, ¿sí? sí. Que por cierto me dicen que hay una empresa de esas que se llama Mandaditos, Sí. porque en los pueblos Sí. era un mandado. Sí. Hazme un mandado. Un mandado. Entonces, eso trae todo lo que rompe en la sociedad con lo que existe como convicción y creencia, como parámetro, trae enemistades. Bueno, rompió Todo. Trujillo con el merengue en Sí. el salón. Claro. Eso fue terrible. Terrible. Entonces, ¿qué fue lo peor que te pasó en el canal? ¿Con un político? ¿Con un empresario? Porque siempre dejamos a los Ay, empresarios sí. atrás. No, O a los religiosos también. Lo peor fue una infamia. O sea, hay cosas que sí, que uno tiene que cuidar. Yo creo que es mejor ser pobre en términos material o tener poco en términos material. Yo no le rindo culto a la pobreza, para nada. No. creo en eso. No hay que hacerlo. No creo en eso. Ese fue el error de muchos Sí. éticos peléticos. Sí. Entonces el afán es, que por cierto, compartí contigo el sordo
de Pedro Conde Sturla. Sí. Ahí está, la paradoja de Yo caí preso con Pedro. imagínate. O sea, éramos 13 que fuimos a protestar frente al Palacio Nacional. Y entonces No te digo, nos son metieron 3 programas. Pero entonces, vino preso en la Hipólito preventiva. Mejía. ¿Dónde está Salvador? Porque nos devolvimos por la observación. Claro. que usted hizo. Cuando Hipólito me mandan, me piden y me ordenan, y uno obediente al mandato. disciplinado, Sí. sí. O sea, eso es así, yo creo en eso. Me dicen que vaya a asesorar la ONSA, La Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses. que vaya como asesor de la ONSA para hacer posible que el ejercicio de un transportista en ese momento, de un sindicalista, sea efectivo, Pero bajo el entendido de que no tenía más que el conocimiento del transporte para hacerlo. Y ahí paso 1 año y algo como asesor de Diógenes Castillo. Pero sale del canal para allá, sí. la OMSA. Sí, sí. No, ya el canal estaba vendido. Ok. Entonces me dicen el día 15 de agosto de ese año. ¿Tú vas para la OMSA? No, fue todavía más. Dramático. Vete a tal sitio, mira la dirección aquí, donde te van a esperar para que tú le digas qué es lo que van a hacer en la ONSA. Digo, en la ONSA. Sí, tienes hasta pasado mañana, hasta mañana para que vaya. Y le chequeé a ver qué es lo que se puede hacer ahí. El concepto es transformarlo de manera efectiva. Entonces, si yo dije, bajo una sola condición, ustedes saben que yo no robo. O sea que no hay comisiones para mí. Entonces, no. Es un riesgo. Lo que nos interesa es que funcione. Y justamente voy, no sé por qué hice química con Diógenes, rudo, tosco, parte de un de un esquema mundial, no local, porque los camioneros son un esquema global, que viven al filo Claro. de muchas cosas. Bueno, una clase. Claro, Una clase. no, y se ven los documentales cuando, claro, sí. que ven los transportistas. Y hay que claro. ver lo que no se ve en los documentales también. Entonces me dicen, Claro. ve, cuando llego, tú eres el que me mandaron aquí para que me diga de que cómo es que vamos a hacer, cómo es que yo tengo que hacer esto. Le digo, no, yo vine aquí a ver cómo es que vamos a hacer esto. Y ahí hubo armonía. Me dice, me gusta esto, tráiganle un trago a él también, Ay, mi de madre. etiqueta negra. Oye, de Kiss Label de colmado a etiqueta etiqueta negra, negra. usted está pero ascendiendo, claro, camarada. ya Entonces, va arrancamos. mejorando la cosa. Se transformó la ONSA en ese momento. Fue cuando surgieron la ONSA FATA, cuando surgieron el parque vehicular se reconstruyó entero. Hubo una propuesta que le hicieron, vamos a comprar 200 guaguas. Y yo le dije, no, Diógenes, aquí hay talleres como para reconstruir todas que están arrumbadas. Y es más rentable y a ti te conviene más. Y le expliqué por qué. Y Eso lo quedó aceptó. con él. Lo aceptó inmediatamente, desde que yo le dije cómo convenía. En Lo todos que los no le sentidos. convino fue a lo que tenían en la Ahí propuesta viene, de las trajo, 200 guaguas. Yo espero que eso no sepan que fue usted trajo que propuso eso. Sí, trajo problemas. Después, al año y pico, ya no pudo ser posible seguir ahí. ¿Y a dónde fue, Salvador? Entonces, me pidieron que fuera parte de un grupo, del grupo de los 7 asesores del presidente Hipólito Mejía en Palacio, y que escribiera el decreto y el concepto de una nueva institución pública. En 15 días estaba redactado el decreto, los fundamentos de esa institución. ¿Y cuál Esa era? institución era la Oficina Presidencial de Iniciativas Democráticas. Ok. Era buscando un puesto que se adecuara
a Fafa, a la figura de Fafa, en términos del qué hacer. Y esa fue la oficina que sirvió como enlace entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Yo te iba a preguntar si era parecida a la DIAPE, pero no. No, la DIAPE también se creó y estaba bajo la dirección de nosotros. Exacto. Eran 7 asesores del presidente que se reunían interdiario con el presidente y casi diario para ver cosas del gobierno, todas, buenas y malas, estrategias, encuestas, todo eso. Yo era solo un muchacho que asistía ahí. Ahí vino muchas cosas. ¿Se llevó bien con el presidente Hipólito Mejía usted? Sí. Y ese sí, ese es un sí como sí. Sí, porque yo estaba con gente a la que él escuchaba mucho y bien. Luis González Fabra, Fafa Tavera, Fernando Durán, él los escuchaba. Los respetaba mucho. Salvo una vez, que yo creo que ya se puede decir. Cuidado, tú sabes que bueno, una rehabilitación. Hay una vez... Del odio. Las encuestas daban que estaba comenzando a bajar la simpatía del presidente. La gente cree que cuando los presidentes están muy altos en la simpatía, en las encuestas, eso de por sí es una carta de triunfo, un cheque al portador. Se equivocan. ¿Por qué? Y ese hecho me marcó mucho con respecto a las encuestas y a ese tipo de percepción. ¿Qué sucede? Acabábamos de ganar las congresuales arrasando. Arrasando fue que la oposición se quedó sin un senador. Y eso lo recalco. Sin un senador. La oposición no sacó ni un senador. Esa vez no lo sacó. Y como al mes y medio comenzó la encuesta a reflejar un 0.02%, no, 0.005% primero, bajando. Mínimo te podríamos decir. Nada. Sí. Pero después eso se incrementó a un 0.02%. Yo rastreé todas y advertí, ojo, aquí hay algo. Fue midiendo ese comportamiento. Sí, y siguió aumentando. Estamos hablando Las de encuestas de Ana María, me imagino. Sí, Eso era emblemático. Pero además, con confianza de uno ver. El fenómeno lo vi en otra encuesta. Y frente a eso, ¿qué hacer? Se le planteó al presidente en ese entonces, parece ser que hay que dar un golpe de efecto. Y el mejor golpe de efecto es sacar a todos los funcionarios o rotarlo, por lo menos. Como hacía Balaguer. O quitarlo de a este de aquí, a este de allí, a este de allí, y a los que estuvieran muy mal, dejarlo fuera. Entonces todo el mundo comenzó, pero atrévete tú a decírselo. Y se le planteó, y él dijo... ¿Y quién se atrevió? Pero acabamos de pasar de unas elecciones donde está así, dice, no, esto es una tendencia. Esto es una tendencia. Y si hay una tendencia marcada a ir bajando, hay que ponerle atención. Hay que ponerle atención. Y eso pudiera ser la solución de retomar la popularidad que se tenía. Convencido él, el presidente, dice, ok, díganle a Guido que hagan los decretos. Se hicieron los decretos. Y, ok, Salvador, entrégaselo al Palomo que lo entre en el Palomito. Al Palomo que lo entre en el maletín. En el maletín de cuero, un maletín con que él andaba con el presidente para arriba abajo, el Palomo, amigo tuyo. Sí. Entonces... de piel. De piel, sí. De piel. El Palomo se llevó los decretos para que el presidente lo firmara, que lo firmó esta tarde a las 5, al otro día que lo firmó a las 10, que lo firmó a las 11. Nunca se firmaron.
la tendencia se hizo, se endureció y el resto es historia. Cuando se llegó a la posibilidad de buscar la reelección, ya era tarde. Un punto de no retorno. Mira, pero eso es para prestarle atención. Aquí ya hay un mensaje y a mí me encanta. Sí, nosotros buscamos joyas, es verdad. Sí, pero y ahora no puede interactuar con nosotros Salvador en el chat. Qué pena, porque está de viaje. Está de viaje. ¿Qué cosa? ¿Y cómo interactuamos con Tenemos que hacer Salvador una ahora? pausa. Es verdad, nos dice Ay, Francis, Dios. para que opines si Lo le gusta el invitado. extrañamos. Dice Francis que tenemos que hacer una pausa. Y me encanta una observación que dicen, ¿cómo? Me encanta por muchas razones. Yo lo pensaba más cercano de los morados que de los blancos. ¿Ustedes se fijan cómo es? Se han Hacemos visto la pausa casos. y regresamos. Pues sí, este es el mismo Salvador Sánchez que hizo un pacto con la eterna juventud. Está fascinando Ay, a sí. muchos camaradas, algunos con nostalgia. Sí, él está vigente, bien y con mucho trabajo. Así Entonces, nos quedamos en ese periodo del grupo que pensaba junto al presidente Hipólito Mejía, que ayudaba a descifrar la realidad, y por eso el amigo dice, lo pensaba más cerca de los morados. ¿Qué pasó después del no triunfo del en presidente? esta primera entrega. Porque no hemos hablado del libro, no hemos, por Claro. eso fue un pretexto. Sí, Eso- que por cierto, a partir de hoy será autor publicado en Amazon. Así que es. esa es mi área de Así especialidad, hay que destacar ese punto. Les voy a mandar El enlace. el location donde van a Claro, para yo localizarlo. compartirlo El enlace. en mi lista de Lo- recomendaciones lo de agradecería, Amazon. Por lo supuesto que sí. agradecería. Entonces, pero mira, Volviendo a lo serio. entonces, volviendo. Después del presidente Mejía, aunque vamos a hablar del libro, No, sí, la gente está reclamando. aquí. siga, después del presidente. No, después vino Leonel Fernández de nuevo, el ostracismo político, la oposición. Eso es duro, ¿verdad? Sí, porque no estábamos en eso, pero entonces vino una disputa muy recia dentro del partido blanco. Yo no soy partidario de la lucha fratricida, no la comparto. Ni la compartí en la izquierda, no la compartí. Y preferí ausentarme y hacer cosas a nivel privado. Hacer comunicación. Asesoría. Me puse a hacer también programas en Supercanal dirigidos hacia A la diáspora. la diáspora, Sí. los dominicanos en el exterior, con muy buenos resultados en todos los sentidos, económico, demás. Hasta que viene el 2012, cuando se enfrentan Hipólito y Danilo. Se enfrentaron Hipólito Mejía y Danilo Medina. Yo tenía el mal sabor de la confrontación de Hipólito con Miguel Vargas. Tenía ese mal sabor. Que todos se convirtieron en confrontaciones personales casi. Eso fue Danilo terrible. se me acercó de manera personal y comenzamos a conversar mucho. Yo tengo amistad de infancia con Francisco Javier García, porque estudiamos en el sexto grado de primaria, y desde ahí tenemos relación. Jochi Mármol, Francisco Javier, una serie de muchachos que estudiamos en La Vega. Y me preguntaron y yo dije que yo no estaba hábil pero en ese momento hubo un planteamiento de Danilo que me hizo no meterme más allá. Él me dijo, yo voy a comprometerme a firmar por el 4% para la educación, porque la educación es el otro nombre de la libertad. Me lo dijo antes que nada en una... ¿Qué lo dijo en un discurso? En una Eso fue muy- cena privada, sí. me dijo, por esto. Frente a eso yo le dije, si tú firmas eso, Me voy contigo. no. Si tú firmas eso, cuenta con, por lo menos, con mi respaldo personal. Porque yo no quise en ese momento tener ningún tipo de involucramiento de carácter Público. público y demás.
justamente cuando presentaron la firma del pacto por el 4%, él lo firmó. Y luego me llamó y me dijo, yo cumplí con lo que te dije. Después vino el tiempo, sucedieron cosas, ganó, y después que ganó, la mayor cercanía que yo tuve con Danilo fue personal, de carácter personal, la sigo teniendo, es mi amigo. Y tengo un gran amigo al lado de él, Carlito es mi hermano, mi amigo. Pare hermano, Pérez. Sí, Pare Pérez, sí. Porque Carlito es hermano de Reinaldo y Reinaldo era mi maestro en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UAS. Mi maestro. Inolvidable, Reinaldo. Claro. Inolvidable, mi maestro, ejemplo en todos los sentidos, en las aulas para mí. Entonces, vino el 16. En el 16 sí, yo fui de los que hice lo posible para la alianza del PRD y el PLD, que dio como resultado Miguel Vargas en Cancillería. Okay. Antes de eso, hubo hasta, porque la gente cree que he puesto, no. En el 2012, si yo hubiese querido, hubiese accedido a un ministerio con otra gente, pero yo no estaba en eso. Y uno tiene que saber en qué tú estás, qué es lo que tú quieres, qué es lo que necesitas, es lo que te marca, no es lo que tienes. ¿A qué tú aspiras? Si todo lo tuyo se reduce y se resuelve con un mendrugo de pan, tú podrás ser un hombre feliz siempre y cuando lo tengas. ¿Has perdido la fe en el partidismo No. y en la política? En la política menos. Yo creo que la política es la posibilidad de la transformación de las sociedades, del Estado, de las naciones. La posibilidad. Ahora, en esta política farandulerizada, en esta política vacía, en esta política donde se han perdido la posibilidad de la propuesta, de las ideas, eso no es política, porque eso no es ciencia. Eso no lo es. ¿Y cómo lo denominaría lo Eso que estamos es farándula. haciendo? Eso es farándula del poder. Lo mismo que el altitismo. Se disfrazan, se visten de insignificante con un traje y una corbata y acuden a un ejercicio de presentación de un show. Pero por eso es que pasaron las municipales y nadie puede levantar una bandera de una propuesta en las municipales. Pero por ejemplo, lo más grave del Distrito Nacional son los sumideros, es todo el sistema de drenaje que no sirve, que no existe. Y hemos tenido dos momentos graves de situaciones. Dos noviembres. Dos noviembres sí. hemos tenido. Y sin embargo, no hubo ni siquiera una propuesta que pudiera decir, vamos a hacer un estudio, una comisión para hacer un estudio para el drenaje pluvial del Distrito Nacional. Por lo menos eso me compraba. Por lo menos eso. Entonces, la municipalidad está descalza, no hay ninguna propuesta para la municipalidad. ¿Qué es lo que ha triunfado de todos los partidos? Porque no es un solo partido. Aquí la política se farandulerizó en un momento, se banalizó. Nosotros acudimos a eso en todo, incluyendo los medios de comunicación. Nos hemos banalizado. Y este voto masivo dentro de la minoría que votó, entonces es un respaldo a lo que no anda bien. ¿Cómo tú lo explicas, Salvador, en los minutos que nos quedan? Con lo mismo que lo explicaba Trujillo cuando salía en los camiones a convencer a la gente de votar, y al mismo tiempo en la calle se le pedían los tres golpes. Entonces, estamos asistiendo a lo mismo, pero lo han hecho todos. Recuerde para las nuevas generaciones los tres golpes. El PRM tiene una gracia grande en este proceso. Una gracia grande. Primero se quitó la tara que venía arrastrando desde el PRD, que era la imposibilidad de ponerse de acuerdo entre ellos. Y Luis Abinader alineó, hasta de manera violenta,
a todos detrás de él. Alineó a Ramón Alburquerque, a Guido Gómez Mazara, a Roberto Furcal, a Farideh Raful, a David Collado, los alineó a todos. Bueno, trajo hasta gente que era de la oposición, como Guillermo Moreno, los trajo para el pero redil. En el caso de estos, eso era lo que impedía que el PRD se repitiera en el poder. Que inmediatamente era la única llegaba. oposición y era adentro. Cuando Hipólito ganó, había un dirigente del PRD que en la mañana decía, Hipólito es lo máximo, mi líder. En la tarde decía, bueno, Hipólito es grande. Pero después de 3 tragos, a partir de las 5 de la tarde, decía, ¿qué Hipólito ni Hipólito? Yo voy a ser presidente. Entonces, tú tenías ese problema en el PRD que lo superó el PRM. ¿Qué otra cosa superó el PRM? Fueron 2 grandes cosas. Que el PRM no tenía, el PRD en antes, esa vocación del usufructo y el uso de los recursos del Estado como lo hacían los demás partidos. Era tímido. Mira, Ay, padre. Déjalo ahí porque no es tímida, Iluminada Muñoz, y me dice que ella ya está con su tropa ahí esperando, nosotros estábamos esperando el gobierno de la tarde y ya llegó Salvador. Prométenos otra presencia aquí. Sí, porque esto es la dicen, introducción. Aquí dicen que ponga fecha. Para hablar del libro. Y para seguir con tus Para memorias, seguir, para sí, seguir. Muchísimas pretexto. gracias a ustedes en este 1 de marzo. Tengan excelente viernes, excelente fin de semana. Así es. Y quédense con... Y excelente mes. Y todo excelente. Claro. Y sí, la violencia, así comenzamos, pero nos vamos con una sonrisa y con Salvador. Gracias. Gracias a ustedes.